crea que ahí sabemos quién es la doctora Nancy. La doctora Nancy es psiquiatra forense, tiene 20 años de experiencia en psiquiatría forense y ha estado vinculada con el Instituto de Medicina Legal de 20 años de duración. Es una persona con bastante experiencia en lo forense, de tal manera que ha querido participar y compartir con nosotros un interesante tema que ha titulado Violencia Sociopolítica, Evaluación Psiquiátrica de un caso de tortura. Les agradecemos, ya saben cuál es la mecánica de apagar celulares o mantenerlos en un modo de silencio para que no tengamos interrupciones. Sabemos todos que la conferencia va a ser grabada, entonces para evitar interferencias. Doctora Nancy, muchas gracias. Bienvenida, el auditorio es suyo. Bien, gracias. Bueno, entonces la idea con esto es divulgar un poco la tarea ingrata o grata que nos toca afrontar desde el Servicio de Psiquiatría y Psicología, que tiene como marco la violencia con personas vivas. Ocurre que en una conversación con el doctor Jiménez Pájaro comentaba yo que porque no nos llegarán más casos si en Colombia la tortura sí existe. Incluso hay una fundación y toda una propaganda hecha para que se conozca que la violencia sí existe, porque pues nosotros no la vemos tan divulgada como por ejemplo el delito sexual o como los escándalos de la corrupción de yo no sé quién, eso no lo vemos. Entonces él me comentaba que lo que ocurre es que la tortura termina en Colombia en la mayoría de los casos en la morgue y no sobre personas vivas, de manera que es extraño, es raro, es muy ocasional que alguna de estas personas, siguiendo los conductos regulares y todas estas diligencias que se hacen alrededor de lo forense, nos lleguen a nosotros. Entonces, uno de los casos escasos, de los escasísimos casos de tortura que estamos atendiendo en el Servicio de Psiquiatría. Entonces, traje para acá el Word, si me hace de favor. Es una... Yo recorté aquí la versión de los hechos y la discusión. Este dictamen tiene como 20 folios más o menos tiene 20 folios. Son 20 folios que tienen que ir con una redacción lo mejor que se pueda, que tienen que dar un contexto al caso. Digamos, en psiquiatría trabajamos más con los contextos, en eso nos diferenciamos un poco de las ciencias más objetivas, de las ciencias naturales o de las cuestiones técnicas en que se protege mucho esa parte del método científico. Entonces aquí van a ver un contexto. En la tortura, la narrativa es la que es la importante porque es la que va a transportar los sentidos, el sentido de la pericia. En psiquiatría también es un poco distinto, donde sí la autoridad nos puede pedir que hagamos una cosa, pero si nosotros vemos que el contexto no es el apropiado, reetiquetamos el caso, así lo llamamos, le cambiamos la etiqueta y le decimos, podemos peritar en este otro sentido, y hacemos la pericia una vez nos llegue, porque nuestro principal interés es la persona, claro, aportarle a la justicia, pero como trabajamos con seres vivos, nos toca dar el contexto y atender a la persona. Cada atención en psiquiatría implica una crisis e implica que nosotros despleguemos un montón de actividades propias de la disciplina, de la carrera, para que la persona que vamos a examinar se mantenga, primero que no interfiramos es decir, no causarle más daño y tratarla dentro del marco de la dignidad, apoyarla, es decir, eso es una atención compleja y la escritura también es muy larga. Entonces les estaba diciendo que para este caso solamente tomé la narrativa de ella, que es lo importante, para el caso de tortura, que es lo especial, y la discusión. Entonces no la voy a leer todo porque es larguísimo, son 20 folios, aquí me dijeron que presentara un caso, pero la idea aquí es que se le pregunta a la persona, bueno, ¿qué pasó? Y ella empieza a contar. Nos toca devolverla, y ahí lo que pueden ver en el primer renglón es desde cuándo empezó el asunto. Yo les voy a hacer la narrativa desde lo forense y ustedes pueden ir leyendo allí. Entonces, esta es una señora que tiene alrededor de 50 años hoy en día y había salido de la cárcel hace 5 años, habiendo pasado en la cárcel otros 5 años. Los hechos ocurren estando ella en la casa de su mamá durmiendo, ya en la noche toda la familia estaba durmiendo, cuando los despierta un ruido
a ella la despierta un ruido. Entonces, los sentidos son invadidos en la hora de descanso, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta. Aquí nos sirve mucho la función de la empatía, que es el podernos poner en lugar del otro. Si los psiquiatras prestamos la mente todo el tiempo, no tenemos un aparato que regule ni mirar el regulador como pueden hacer en otras disciplinas, sino que prestamos la mente para cada caso, por eso estamos tan ahorcados. Entonces resulta que esta señora, estando dormida, escucha los ruidos, sale al corredor de su casa y en su casa se encuentra que a su mamá la están alando de los cabellos un sujeto. Esa primera impresión, eso imprime en la mente, se llama imprime, igual como se imprime en una hoja un dibujo, como cuando uno hace una impresión, deja una impresión que se llama una huella. Esa huella es incluso neuropsicológica. Esa huella no es que yo me acordé, sino produce cambios neuroquímicos y hasta cambios en la estructura del sistema nervioso central, en este caso el cerebro. Bueno, que por eso quería hablar desde la primera impresión. Ahí se van desarrollando una serie de acontecimientos en los que ella es colocada en el lugar, ella se entrega un poco para evitar que en su casa pasen esos horrores que ya está viendo que se están desarrollando. La llevan a una habitación, le ponen una bolsa. Si quiere, doctora, puede ir pasando, no sé de dónde va porque no voy a leerlo. Entonces le ponen una bolsa, la asfixian. Hay otro evento que es muy importante aquí y es que como ella está con su ropa de cama, pues es fácil deshacerla de las ropas, le abren las piernas y le meten las manos. Esto son miembros del ejército, ¿no? Obviamente, aquí tengo que dar también un poquito de contexto. En el caso de la tortura, nosotros no vamos a confundir con los tratos crueles e inhumanos que puede hacer un particular, sino ya cuando veamos las diapositivas vamos a contextualizar. Esto se trata de la violencia que ejerce el Estado. Entonces, estos son un bloque de búsqueda, cualquiera de esos que tenemos aquí. Entonces, abren las piernas de la señora y yo tengo que indagar allí porque noto que eso, además de la primera impresión de levantarse y ver a su mamá al lado del cabello, esta segunda impresión también es importante. Cuenta que sentía que le metían las manos y ella queda con la impresión de tener algo en vagina. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Está todo el referente de la asfixia, de la pérdida de control. Oye gritar a la gente afuera, oye gritar a su mamá y entonces empieza a interactuar con las personas que invadieron su casa, que hicieron el allanamiento. Empieza a interactuar, a decirles que bueno, que sí, que ellos están pensando que ella es una comandante guerrillera. Esto tiene unos antecedentes de pienso yo, eso lo deduzco yo, no está en el proceso. Yo deduzco que ella es colocada en este sitio porque ella llegó a la casa esa noche. El día anterior las autoridades también habían sacado, ella tenía un lote y la habían echado de su lote y le habían puesto todos los enseres en la Caracas, esto pasa por acá cerca, y los buses le habían roto todos los muebles y todos los motetes, todos los trastes se los habían roto, ya los buses le pasaron por encima. Ella se quedó sin dónde ir y esa noche la pasó en la casa de la mamá. La mamá es una militante política de la Unión Patriótica. Entonces, la recuerdan, la Unión Patriótica. Entonces, la mamá es militante de la Unión Patriótica. Esta familia llega del campo y se instala en uno de los barrios de Bogotá. Eso es historia de Colombia, tal vez no la encontremos muy reseñada, a uno le toca en psiquiatría hasta saber eso, documentarse, mirar si no sabe, todas estas cosas para hacer un caso. Entonces, ella viene muy pequeña. Y la casa es de cartón. Hay todas unas referencias a esas épocas, ya tiene 50 años, entonces estamos hablando de la infancia hace 50 años casi, cuando Bogotá era otra. En esa casa ella sigue su infancia y esta familia sigue luchando por la tierra, tienen todo una construcción desde la política sobre los derechos, sobre la militancia política. Es un grupo familiar muy activo en estas cosas y periódicamente los allanan. Pasa algo en Bogotá que de cualquier significado político y allanan a ciertas familias. Y la familia ya la allanaban permanentemente. Sigue, doctora, porque más adelante dice todas estas cosas, pero pues yo le estoy haciendo la narrativa como yo la entiendo para que vayan ir mirando y vayan leyendo lo que se pone en el dictamen.
Entonces yo pienso que a ella la confunden porque tienen el imaginario de que esta gente de la UP está conectada con la guerrilla permanentemente, y como hay un miembro nuevo, por lo que les cuento que le pasó con sus muebles y se fue a dormir esa noche con sus hijos, con su esposo, a esa casa, me imagino que ellos dijeron, ve, por fin encontramos a alguien y la van a judicializar. Entonces era en busca de ella. Yo no sé por qué del esposo no, ahí no tengo todas las respuestas, pero como es una hipótesis mía, pero lo que ocurre es que la señora sí estaba nueva en esa casa esa noche, se da el allanamiento y la encuentran allí y se desatan todos estos acontecimientos. Bueno, ella logra hacer unos huequitos en la bolsa y está respirando. Y como les digo, está interactuando con los tipos, diciéndoles, sí, yo ya les voy a decir dónde están las armas, pero como no había armas y como no era ese contexto, entonces la tortura volvía. Ella lo hacía para que su mamá no gritara más y su esposo no gritara más. La sacan después de allí, pero las alertas se prenden y la gente ve cuando la sacan, la llevan a un parque, al parque normal donde uno va a jugar después con sus niños, con sus nietos, donde va a jugar a los parques comunes y corrientes que tenemos las ciudades. Esto lo digo para que miremos que no se necesita como una infraestructura y una gran cosa que buscar, cualquier sitio puede servir. Entonces en ese parque continúa la tortura, vuelve el abuso sexual, llamémoslo así, que vuelven a meterle las manos en la vagina, le arrancan las uñas y ahí tal vez se producen unas fracturas costales. Pasado ese tiempo, vuelven con ella hacia la casa y ella ve en la esquina que ya están los funcionarios judiciales, es decir, los fiscales están allí, y ella dice, ay, me salvé, ve esa cosa, por fin se acabó esta cosa. Y entonces ella cuenta que no sentía nada, no sentía ni dolor, ni sentía nada, estaba concentrada en sobrevivir, ¿no es cierto? Y ve a los funcionarios judiciales en la puerta y se les adelanta a los uniformados, se va y les dice, mire lo que me hicieron. Y entonces la fiscal le dice, ay, mija, ¿usted por qué se hizo eso? ¿Cómo fue para hacerse eso? Entonces ahí hay una reacción hacia eso, ¿no? Aquí en este pedacito, en el parque, hay un evento que es importante que recoge el protocolo de Estambul para caracterizar los traumas masivos, y es acá lo que ella llama la primera muerte. Ella se desmaya en ese momento en que la están torturando y tiene un evento, ¿cómo? No, sí, y hay un evento en el que ella dice que se murió y que vio y tuvo recuerdos de su infancia, los asimila a todos los eventos de tomas y de represión que sufrió su comunidad cuando ella era niña, e incluso vio los muertos de los anteriores muertos de las tomas en ese barrio, y dice que los pusieron encima de las mesas y que velaron, hace asociación con la muerte de una hermanita que se murió en una de esas tomas, y esa se llama su primera muerte, y ella dice que después de que ella regresó, que ella sigue muerta, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Ahí me morí, estoy segura. Me sentí sin miedo y en un momento se me aparecieron las imágenes de cuando niña veía tanto muerto en mi lado. Sí. Sí, entonces hay una agregación de la experiencia actual que está a otra experiencia anclada en el pasado. Todo esto ocurre con las personas que torturan. Aquí ya hay una diferencia muy clara con los tratos crueles e inhumanos, que son los que pueden ocurrir en la violencia intrafamiliar, en el maltrato infantil, en las lesiones personales. Bueno, por eso es que esto ocupa un lugar importante, dado que esto no ocurre en la vida natural, digamos, a la persona en la vida corriente que llevamos. Es posible que lo maltrate el esposo, es posible que lo maltrate la mamá, pero, y ancestral, digamos que eso es de la especie un poco, pero esto es nuevo, digamos que estas cosas empiezan a ocurrir después de la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de violencia se llama sociopolítica. Entonces por eso es que nosotros en psiquiatría tratamos siempre de diferenciarla de los tratos crueles e inhumanos que puedan producirse en la vida de la violencia cotidiana. Bueno, entonces llegamos al punto en el que ella, la fiscalía, la fiscal no le atiende a su dolor, sino se la pone como que, ¿por qué usted se hizo eso? De allí sale ella para la Sijín, no se sabe para dónde, la llevan primero a la UPJ. En la UPJ ella puede dormir, pero ya da cuenta de todos los daños que ha tenido, es decir, no puede pasar la comida porque tiene la garganta hinchada.
con una cuchilla le hicieron unos cortecitos superficiales que no dejan huella física, pero cuyo utilidad es que con la bolsa puesta encima y amarrada, le echan sal, y la sal del sudor, entonces arde muchísimo más, ¿no? Entonces ya le han puesto eso y ella se queda en la UPJ, y los que ella llama los ñeritos, la ayudan y la contienen, la echaron en un patio con 100 y pico de hombres, y ella encuentra apoyo en los ñeros. A mí me parece que esta experiencia es interesante porque nosotros desde la sociedad vemos cómo los bordes de la sociedad nosotros no los queremos nunca tocar, y estas personas marginales pues a veces tienen más humanidad, y no se ha desaparecido la humanidad, a pesar que no están en contacto con los sectores centrales como nosotros. O sea, son los límites de la sociedad, pero allí puede encontrarse todas las huellas de humanidad que de pronto a lo mejor en el centro no estén, ¿no? No decimos que sea absolutamente, pero puede ser que en los niveles centrales, en los sitios centrales de la sociedad, hayan sufrido procesos de daño psicológico crónico por exposición a la violencia sociopolítica, que lo vamos a ver cómo nosotros podemos estar dañados y ellos eventualmente pueden hacer la función que nosotros no hacemos, que es darle comida, atenderla y no tenerle miedo, como le pasa con las demás personas que le tienen miedo porque ha sido nombrada como comandante guerrillero. Bueno, ocurren un montón de cosas porque ella queda perdida como 2 días. En esos 2 días, otro de los eventos es que la llevan a un basurero y pasa lo que está acá. Uno de los torturadores le dice que la va a hacer mear y cagar. Por lo tanto, esa comunicación en sí misma es tortura y desata un montón de eventos fisiológicos, pero mire que hay un estado mental también que tenemos que mirar, y es que ella ya se da por muerta. Ella ya está muerta, ella murió allá. Entonces ella emerge de esa experiencia siendo otra persona. Ella ya está muerta y entonces no le tiene miedo a la muerte porque está muerta. Entonces, paradójicamente, eso hace que la tortura no tenga impacto sobre qué más matar, como cuando algo se quema del todo, qué más vamos, y ya no hay sino cenizas, qué más vamos a quemar. Bueno, ese es un ejemplo. Puede en este estado especial repeler las amenazas, como les dicen, vamos a matar a sus familiares. Entonces, pero ¿qué más da? Asuman ustedes que si no los puedo salvar yo, y eso tal vez hace que pare la tortura. En hipótesis mía, en ese momento ya no había nada más que destruir. Sigue, entonces posteriormente la llevan aquí a la Sijín, aquí al frente de nosotros, y allá hay un cuartico en el segundo piso que las personas que han torturado curiosamente hacen referencia a él. Yo una vez fui a dictar una conferencia allá y traté de ver si existía el cuartico. Sí, supongo que es una puerta que hay allí, pero ella dice que no es un escritorio. En el caso Gutiérrez Soler, por el cual fue condenado a Colombia por un dictamen que hicimos en psiquiatría, también hay referencias a ese cuarto, con la misma narrativa que esta señora lo dice, y dice es que de ahí sale uno muerto. Bueno, en la Sijín, una vez traída al basurero, ella encuentra a un conocido y le dice, fulanito de tal, y el fulano le dice, ¿y usted me conoce a mí? Entonces le dice, sí, yo soy, no le alcanza a decir quién es, pero ella tiene un movimiento hacia algún lado y se ve reflejada en un vidrio y no se conoce ella misma por la hinchazón de la cara. Entonces dice, pero claro, con razón el señor fulanito de tal, a la cual yo le lavo el carro, no me conoció, si es que estoy desfigurada. Bueno, finalmente los eventos posteriores hacen que ella acepte cargos y se vaya presa como guerrillera. Eso, ella sale en la televisión, cada desplazamiento se hace con fuertes medidas de seguridad y queda, pero hasta ahí va un evento, digamos que ahí podemos hacer un corte de lo que son las cuestiones agudas. Los eventos y las huellas, el imprinting agudo sobre su psiquismo. Aquí hay un evento importante acá, porque ya se acuerdan de la fiscal, pero medicina legal entra ahí. Ella decía, si me llevan a medicina legal, yo no me voy a desaparecer para que mi familia encuentre mi cadáver. Si me llevan a medicina, y moleste con medicina legal, hasta que al fin la fiscal, en las diligencias que le hicieron, le dice, bien, la vamos a llevar a medicina legal, y ella dice, oye, por allá que le dicen, no, pero llévenla de noche, y la llevan de noche, y el médico de medicina legal le da solamente 6 días de incapacidad, porque no la miró. Ella dice, no me dejó ni siquiera, yo le quería que me mirara la vagina a ver qué me habían dejado allí, y me dieron 6 días de incapacidad nomás, y dice, pero bueno, ya con esos 6 días, y quedé registrada en un computador que no era el de la Sijín, Dijín y todas cosas, entonces yo ya me voy a salvar, y entonces el ir a medicina legal es para ella un aliciente.
ella me está contando eso y me está viendo que yo estoy con la bata de medicina legal y se queda un poquito frenada, pero ya se ha construido entre nosotras confianza y ya ha salido, pues ya ella sabe que yo ya conozco todo el expediente, entonces ella puede hacer referencias a cosas y yo puedo buscar para que me cuente más o para aclarar cosas. Entonces, si no, tal vez se hubiera quedado callada. Yo pienso que si se hace un examen rápido, como a veces se imaginan que uno lo puede hacer, que solamente es tomar datos como en el juzgado igualito, que eso no trae, la mayor parte de la técnica nuestra es invisible, no queda registrada en ningún lado, ¿no? En fin, bueno. Después de estos eventos, ella entra en la cárcel y habla de los diferentes impactos. Uno de ellos fue la sexualidad que hay allá, el lesbianismo, dice que muy duro ponerla allá. Otro hecho, que ponen a los patios en choques, es decir, ponen a las jóvenes paramilitares con las jóvenes guerrilleras y entonces los patios pueden entrar en choque y ella está allí como guerrillera y entonces ella no sabe qué hacer, queda encerrada, se encierra en un cuarto 3 meses y se enferma de todo porque no le da el sol, etcétera, etcétera, y empieza el cuerpo a ser el referente de la experiencia, es decir, empieza el cuerpo a hablar, es decir, ella se empieza a enfermar. Hay cosas anecdóticas como por ejemplo que ella sigue en el cuento de rescatar a la mamá, entonces tratar de no llorar. Ella me dice que una vez la sacaron a Profamilia, eso no está aquí, la sacaron a Profamilia con un dispositivo grandísimo y ya todo el mundo sabía quién era ella, ya la investigación sabían que, en fin, ya no tenían ningún perfil de ser una comandante. Y ella quiere gritar y le pide el permiso a las guardias que ella quiere gritar, porque la sacan por primera vez y ve nuevamente la ciudad y grita, ¿no? Algo como que alguna cosa grita allí en la calle. Y dice que eso la conforta mucho. Bueno. Esos son cambios de personalidad y son cambios que la muchacha va teniendo en el transcurso del tiempo. Las guerrilleras le piden, pensando que ella es una comandante, que haga formación y que lleven a cabo algunas de las actividades como militares que ellas conservan allá en la cárcel, pero ella dice que ni se sabía el himno ni se sabía nada y por lo tanto le tenía también miedo a que ellas no se puede ubicar. No se puede ubicar en la cárcel y lo que pasa es, pasa muy, muy aislada. Finalmente se convierte como en la mamá de las guerrilleras y ya van a poder dar cuenta de... Esa es el otro momento de la entrevista en que ella llora muy conmovida porque dice que ella sabe que las guerrilleras allí nunca van a salir y que ella con 5 años nomás que pasó, cómo será esas jóvenes que van a estar toda la vida presas si no las matan, si no mueren allá adentro, ¿no? Eso es en su narrativa, pasan esas cosas. Bien, finalmente, otro evento significativo es, como les había dicho, el cuerpo es el referente de la violencia, el cuerpo, lo vamos a ver en las diapositivas posteriormente, y vemos cómo en 5 años se aparecen todas las enfermedades psicosomáticas sabidas y por haber. Ella trae un bolso de todo, el colon y el examen. La consulta médica de la hipertensión arterial. Tiene además un componente relacionado con lo sexual y es un fenómeno que ocurre en los casos de tortura donde se usa con frecuencia el aparato genital para producir estímulos anormales completamente fuera del contexto de lo que es la sexualidad y la estimulación sexual. Y es que eso ocurre con frecuencia y es que ella tiene movimientos automáticos cada vez que la van a tocar. Yo eso también lo he visto en los niños abusados sexualmente con ciertos perfiles, no lo que solemos ver acá que es el abuso, pero el abuso por un familiar en un contexto. Hay veces, como en el contexto de la industria de la prostitución, que hay respuestas muy automatizadas, ¿no? El médico le va a quitar la pantaletica a la niña para verla y la niña va abriendo las piernas así como fuera de contexto y adoptando unas posturas rarísimas en él. Yo lo vi cuando hice una prueba piloto cuando estaba trabajando con el abuso sexual. Entonces son como respuesta el cuerpo va por su lado. Digamos, ella también le pasa eso. Ella quisiera que su esposo, que la esperó tanto, poder corresponderle en la actividad sexual, en las caricias, volver a reconstruir pareja, el amor y todo esto, y no logra porque el cuerpo no está en esa tónica, digamos así, está en otra cosa. Entonces todo eso es
creo que he resumido bastante, como nos queda poco tiempo. Sigamos con la discusión. Como esto se trata de ver, sí, dime. ¿Alguna razón particular por la cual no se revisa los exámenes y lo quiere traer en la cartera? Sí se revisan, pero no es el núcleo central del experticio, no tiene nada que ver con eso, solamente ya van a ver en la discusión cómo se puede interpretar todo. Entonces la discusión es un ejercicio de interpretación. Digamos que en las ciencias médicas y más todavía en la psiquiatría, toda la información es sujeta a una interpretación, por eso la persona, pues digamos que tiene que ser experto, no dejar que interprete el juez, ni dejar que interprete el neófito, ni que interprete la prensa, ni que interprete nadie, porque son una serie de interpretaciones conectadas con el método científico y la práctica sobre determinados eventos. A veces toca construir muy rápidamente, pero bueno, entonces esto se lleva acá. La primera parte, ahí me pedían que utilizara el protocolo de Estambul, que es un poco el ejemplo para las personas que quieren usar el protocolo de Estambul o que va a tocar para los casos de este tipo de violencia. Entonces, aquí hay una primera parte en la que tenemos que caracterizar qué había antes y hacer como un inventario de la persona. Para un caso de violencia sociopolítica nos toca profundizar acá, en eso que subrayé yo un poco, que está en letra más grande, es que incorpora el valor de los otros, sentido de lo social, de los derechos propios y ajenos, con una visión realista y optimista del mundo. Vamos a mirar cómo era ella en esos aspectos además, porque hay personas que hemos visto en tortura que no tienen este desarrollo. Digamos que esta persona sí tenía este desarrollo a pesar de que era pobre, porque en la práctica de su vida eso fue central. El otro importaba, el otro era tan importante, había cohesión, pertenecía a una organización política y por lo tanto había una fuerte cohesión y lo desarrolla durante toda la vida. Luego, accede a la dimensión de lo político y social, se encontraba inserta socialmente en un nicho complejo y cohesionado tanto del partido político como del barrio, es decir, tenía una actividad que era dada para los otros. Hay muchas otras personas que también son víctimas de tortura que tampoco han hecho estos desarrollos de pronto tan en la práctica con la gente, ¿no? Bien, aquí cuenta cómo ella, por ejemplo, establece hogar y hay una violencia intrafamiliar con el primer marido que tiene, y ella sí usa las instituciones y va. Como le tocaba cocinar mucho como no era niña y cuidar a sus hermanitos, se vuela de la casa y se va para donde unas monjas porque dice, no, esto no puede ser vida para mí, que yo vaya a estar toda la vida cocinando, yo creo que yo tengo que hacer otra cosa. Porque la mamá, activista político, y el papá también pasaban por fuera de la casa mucho tiempo, y entonces ella va donde las monjas. O sea, tenemos que mirar el significado de eso, el que sí siente que en el mundo hay alguien que la pueda auxiliar y confía en el mundo y es optimista, y también recurre a la institucionalidad cuando se trata de la violencia intrafamiliar. Vamos a mirar eso, si eso sobrevive o no sobrevive a la tortura. Bien, era sindicalista, estuvo por un corto tiempo vinculada a una empresa y entró a su sindicato. Hasta ahí. Entonces, eso digamos que el contexto social que nos toca a nosotros mirar. También la podemos ver desde otro punto de vista más psicológico, y la debemos ver, que es que se ha tenido unas pérdidas, las vicisitudes de la vida por las que atravesamos casi todos, que tenemos pérdidas de seres queridos, que tenemos problemas con la pareja, que tenemos dificultades, todo eso, pero ella, para el caso de psiquiatría es importante porque la examinada había solucionado el duelo por su hermana. Nos toca limpiar todo este terreno, es como cuando uno va a cirugía y pone los campos para los médicos, que sabe uno que no se le puede ir otra cosa, sino que lo que va a ver es lo que tiene que ver. Digamos que este es un poco un ejercicio eso de limpiar el campo para que no le caigan cosas que son extrañas cuando vamos a mirar la tortura. Todo esto se trata de eso. En los días previos a los hechos se encontraba en casa de la madre tras haber perdido un terreno y sus enseres. Ya nos vamos aproximando un poco. Ya esa primera parte del dictamen nos dice que la muchacha estaba sana y normal a pesar de todas las cuestiones que pudo haber atravesado en su vida. Y luego la vamos acercando y aquí le vamos dirigiendo a la autoridad hacia dos tipos de fenómenos que el protocolo contempla. O sea, el protocolo Estambul es un protocolo completo, es lo más completo que tenemos. Se puede mejorar, claro que sí, pero él nos guía hacia el daño proveniente de a que uno lo pesquise como médico o como psicólogo, el daño psicológico, y por eso se llama daño psicosocial. Tiene su referente psiquiátrico, su referente psicológico y su referente sociológico también. Es decir, trata de integrar al ser humano que quede lo más completo posible. Entonces aquí vamos a mirar
nos toca ir hasta allá, a los fenómenos agudos, los que ocurrieron. Y aquí se las anuncio yo pues a la autoridad, ¿no? Dice ahí que ahí pueden encontrarse por lo menos 2 grandes grupos y los reseño acá. También digo que estas situaciones agudas se pueden también dividir en otras. Y vamos a mirar entonces desde el punto de vista del examen sobre la persona, todos los impactos de la violencia, que son a nivel cognitivo, a nivel afectivo, a nivel de las relaciones y la vincularidad y el sentido, la construcción o pérdida de sentido que haya habido con toda esa estructura, porque las estructuras pues son para algo, ¿cierto? Por ejemplo, esta estructura es un pupitre, lo invita a uno a sentarse y sacar una hoja aquí, porque aquí está para que uno saque una hoja. Entonces, digamos que la estructura de la personalidad tiene una forma a la cual se adapta su quehacer, su sentir, su vivir, y vamos a mirar si la tortura lo cambió. Entonces de eso se trata el protocolo de Estambul y nos da los ítems. Ahí ya se han recorrido muchos de esos ítems. Aquí ya estamos los síntomas. Mire, por ejemplo, para mostrar, ella actualmente no puede dormir cuando hay silencio, y eso nos remite allá a lo que ella nos ha dicho, que lo que más le había aterrado era ver a su mamá alada por los cabellos, ¿cierto? Fue el imprinting. Entonces ella no puede dormir cuando hay silencio, necesita que haya bulla, y cuando todo se silencia ella se despierta. Además que ella se erigió en cuidadora incluso de las muchachas guerrilleras y padece y sufre hoy por ellas todavía. Entonces ella es como eso, en eso se convirtió. Bueno, vamos a mirar que la tortura dijo que ella era una cosa que no era. ¿Cómo ocurrirá? ¿Qué impacto va a tener eso en una personalidad acabada? Eso impacta en todas las áreas del funcionamiento. Que digan que uno es lo que no es. Los que trabajan con violencia sexual ven un poquito el parecido. Por ejemplo, un abusador ve a una niña como un objeto de deseo, cuando la niña no está en esa tarea, no está en esa dimensión de ser el objeto de deseo de nadie. Entonces se transgrede todo el sentido de sí mismo. Digamos que en la tortura también, el cuerpo no es para sufrir dolor, el cuerpo está hecho para otras cosas. Yo da un ejemplo grosero, pero que yo sé que me lo van a entender, no corresponde a la tortura, pero digamos que uno toca la plancha, uno toca la plancha y uno quita el dedo inmediatamente. Entonces los diseños del organismo están hechos para esto. En la tortura, no. Entonces, si quito el dedo me provocan otro dolor más grande. Entonces ponen a la mente como en la encrucijada de qué hacer. Entonces es mejor dejar el dedo allí, no, mejor es no tener dedo. Digamos que eso sería la vicisitud más grande que hay, es que la mente y el cuerpo se convierten en las propias enemigas porque son instrumentalizados de tal manera que borran tanto la identidad como la subjetividad como el ser mismo. Y no hay lenguaje, eso no se puede hablar, no se puede volver en palabras, sino se quedan en síntomas y en conductas. Aquí está. Aquí está un poquito explicándole también al judicial que lo que ocurre allá en el parque es una experiencia de profundo desamparo tras un periodo de agonía en la que el sentido que pueden tener estos hechos se pierde, produciéndose la desconexión de ella con su entorno y consigo misma. Esta experiencia es la responsable de muchas de las situaciones psicológicas y psicosomáticas expresadas en este examen. Bueno, además del referente del cuerpo, también están entonces los referentes sociales. A nosotros nos toca decirles así a los judiciales, porque un dictamen de 20 folios, cuando llegan a la discusión ya, tal vez no se acuerden de lo de los primeros folios. Entonces hacemos esto, volvemos y damos como el ejemplo para traerle de los primeros folios. Prácticamente es un tratado, todos los casos son así de grandes y además tienen que ser muy claros. Bueno, entonces ahí les estoy diciendo cuál es el sentido de esa experiencia en el parque, para contarles que aquí ella también se murió aquí conmigo, porque en esa entrevista tocó suspenderla cuando ella repite en reviviscencia que me dice: ya no puedo respirar, yo me voy. Ella llega con su mamá es una señora anciana que viene con una pañoleta negra así todavía a la usanza campesina, y lleva todo el tiempo en Bogotá, pero sus luchas son agrarias, entonces yo creo que ha conservado un poco ese patrón.
viene así con su pañolón y la señora la insta a ella que sea valiente, que diga, que no se afane, que ella está allá, la acompaña un poquito y luego como se tiene que salir la saca y ella está pendiente de su mamá. Entonces ella la siguiente vez viene sola. Bueno, acá antes de contarles la segunda parte, aparece este estado, que es un estado con un matiz disociativo. No ocurre en las enfermedades normales psiquiátricas. Esto es un poco denominador común de la violencia sexual y del trauma en la tortura. Comparten un poco esto y es la huida del espíritu, digámoslo, del cuerpo. Entonces el abandono y la disociación, el cuerpo es una cosa y yo soy otra cosa, para tratar de sobrevivir, pero en últimas es también para tratar de morir, porque la contradicción está así: viva, es peor estar viva que estar muerto. Entonces hay un espacio entre estar vivo y muerto, y así se conservan ellas. Por eso pues son tan llamativas las cosas, y el protocolo lo contempla así. Hay un ítem especial y esta señora lo cumplió, esa señora cayó acá. Le estaba diciendo que la reviviscencia me dice que hace juego cuando ella está contando esta experiencia de su muerte. Entonces yo suspendo allí, cito para otro día a la persona y ella viene y me dice: no, ya soy otra, porque yo llevaba años sin llorar y ahora que lloré, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Ya me había mantenido en esa zona de seguridad donde yo no lloro, y ahora no voy a traer a mi mamá porque mi mamá va a sufrir, y viene sola y dice: nuevamente voy a afrontar como sea las cosas, que es como cuando la encarcelan. Y efectivamente venimos a hablar un poco ya de las instituciones y lo que siente ella y que se destruye cuando ella ve a la fiscal, piensa encontrar en la fiscal un respaldo y resulta que tampoco. Ahí se destruye un imaginario y unas conexiones entre el individuo y la sociedad que también son de común ocurrencia en la tortura. Entonces, aquí le estoy explicando todo eso que le estoy diciendo con más o menos detalle. En este caso, bueno, sí, avanza un poquito, por favor. Bueno, aquí nos toca, el protocolo de Estambul trae, la idea es que uno detalle, porque este es un documento que es para debate. Es para reparación, se puede usar para reparación, pero prácticamente es para debate, para validar lo dicho por la persona, es de indagación y es de investigación desde lo psicológico. Entonces, piden que uno detalle y que dé ejemplos. Entonces, aquí están. Ahí empiezo con los numerales. Entonces tiene eso que dice el protocolo, sí lo tiene, y aquí dice cómo. El otro también, aquí el B. Aquí están los síntomas depresivos activos de monto importante que disminuyen su adaptación, y toca probar que sean por esos eventos y que sean de esa naturaleza. Entonces aquí también están. Aquí está también ligado la sexualidad, el maltrato en los senos. Bueno, aquí está el efecto sobre la adaptación, que también es otro de los ítems. Nosotros para perturbación psíquica ampliamos mucho este ítem, que es por lesiones personales, pero también cabe en la tortura y eventualmente en algunos delitos sexuales o de violencia intrafamiliar. De todas maneras, tiene su mayor relieve acá en la tortura. Acá, todos los sentidos que se van perdiendo. Digamos que la gente nosotros venimos a medicina legal, vamos al colegio de los niños, nos vamos más bien en Transmilenio que en taxi, mercamos más bien un yogur light que otro, porque detrás de esas conductas hay un sentido. Tenemos una convicción de que eso sirve para algo y que voy para algún lado, y está conectado y da razón a nuestra existencia. La razón de la existencia en el hemisferio occidental, clase media hacia clase alta, es salir adelante. Y eso se llama el sentido de la vida de la gente del común. Salir adelante y estudiar para salir adelante. ¿Para qué? Para consumir, más o menos. Digamos que es una cosa crítica que yo digo, pero no tenemos más. Es un poco descarnada, soy así también. Pero el objetivo, digamos que el sentido de nuestra vida es consumir, salir adelante para comprar, para tener la casita, para criar a los hijos, para volver, pero ahí hay mucho más, eso no es tan sencillo. Detrás de eso hay más sentidos y más sentidos y más sentidos. Digamos que todos estos sentidos, así como les conté lo del dedo, en la relación interpersonal también se pierden, se pervierten,
o se alteran de manera más o menos gradual, interferidos por cómo se siente el mundo, cómo se vive, con relación a la experiencia que causó la tortura. Bien, ella se siente fea, es una señora común, yo diría que entre bonitas tendría un poquito más de bonita que de fea. Es del común, pero ella se siente horrible, se siente enferma y se siente depositaria de basura adentro, como que llama cáncer ella. Entonces me voy a enfermar de cáncer, ya tengo los primeros síntomas del cáncer. Mire, nada de eso tenía antes, cuando ya vieron que era optimista y era activa y bueno. Bien, aquí están entonces los síntomas crónicos del estrés postraumático. Aquí hay una cosa importante, y es que apenas en el D vamos a hablar del estrés postraumático, porque en la actualidad, con digamos, lo que se ha desarrollado desde afuera para que nosotros miremos qué le pasa a la gente, es de común manejo el estrés postraumático y ahí se queda. Nosotros hemos visto en la violencia sociopolítica en nuestro país, ahora estamos en la reparación y entonces vemos que todos los exámenes que pueda tener una víctima o una comunidad, todas dicen estrés postraumático, entonces vamos a darle a todas fluoxetina, vamos a darle tal medicamento y le vamos a abrir un instituto de estrés postraumático y aquí no ha pasado nada. No, el estrés postraumático es un evento muy complejo que se describe en los combatientes de guerra y tiene ese tipo de perfil. De todas maneras, la gente sí reacciona más o menos gravemente ante eventos adversos y se llama por eso estrés y se llama traumático, porque es un trauma externo, pero no cobija absolutamente todo lo que le pasa a una persona torturada, no es sino un ítem en la persona torturada. Digamos que a uno sí le puede dar un estrés postraumático de la guerra, pero tiene reacciones, por ejemplo, si nos roban la cartera ahorita, si, en fin, le pasa alguna adversidad, tiene unas ciertas reacciones de evitación y de depresión, pero no se les puede llamar estrés postraumático. Tiene que tener una caracterización específica. Bueno, como les decía, eso es generalizado, pero no hay que meter todas las víctimas de tortura en el estrés postraumático, sería una salida en falso, por eso nos toca usar el protocolo de Estambul. Aquí tenemos el estrés postraumático. Ahí están las pesadillas. Ahora, ella tiene una pesadilla desde el primer momento en que duerme, porque el trauma se llama masivo. Ella, la primer sueño que tiene, lo tiene cuando está detenida allá en la UPJ y desde ahí tiene pesadillas de repetición hasta el día de hoy. No, nadie la ha tratado, ¿no? Este paciente no ha tenido tratamiento. Siguiente. Aquí están los... Esta es una cosa muy común en las víctimas de tortura. Dice, yo me siento como dos personas, una muy dura y otra muy llorando. Les he dicho, se murió. Si saliera, yo soy un espíritu, ya me morí. Eso es lo que ella habla con la gente. ¿No? Yo no estoy aquí, yo no estoy encarnada en mi cuerpo. Eso lo vamos a ver luego con las diapositivas que les voy a pasar, cómo interpretar eso y que no es, pues decir que no le pasa a una sola persona y no le pasa a ella por ella, no le pasa, es una cosa que le pasaría a la persona que atravesara por un tipo de experiencia de estas. Bueno, aquí está la otra, la enfermedad psicosomática, que es lo más grave que puede tener una persona. La vemos también en el delito sexual un poquito con las niñas, que me duelen los ovarios, que tengo como falta de fuerza, cosas de ese tipo, son referentes psicosomáticos, es decir, desbordada la mente a la conexión somática, queda también como en un limbo. Así como ella está en un limbo, medio muerta, medio viva, también el cuerpo se hace depositario de lo de la mente y la mente se hace depositaria de lo del cuerpo, de manera que no está en ningún lado y siempre habrá la amenaza de enfermar de algo. Siguiente. Bueno, entonces aquí ya pasamos los síntomas y los estados mentales y vamos a entrar un poquito en los contextos. Ahí... Entonces, que ya les hasta ahí, ¿no? La pérdida de los contextos es la pérdida de las representaciones, siendo el elemento traumático más inmediato que se puede rescatar para este análisis. Esto explica el daño en el sentido del mundo y de los fenómenos y de las relaciones sociales. Entonces aquí vamos a mirar cómo vivía ella las personas, cómo manejaba sus recuerdos, todo. Ese es como un capital que uno tiene con el que va a todas partes, ¿no? Así como lo trataron los padres a uno y uno se relacionó con ellos, eso lo lleva a uno a cómo se relaciona más adelante con las demás personas y con el mundo en general. También las relaciones sociales entre Estado y sociedad se repiten en las relaciones que se establecen afectivas, vinculares, en la familia también, ¿cierto? El que no trabaja en una familia es tenido más abajo.
al que no aporta el dinero, por ejemplo. Entonces digamos que las relaciones sociales que se manejan, que en este caso serían de un mundo de productividad, para el ejemplo que les doy, también tiene su referente en la familia. Y eso transporta cierto sentido para la vida, porque el que no gana dice, el sentido de mi vida es que yo voy a ganar y me voy a buscar un empleo y me voy a sacar mi libreta militar, y después de que saque mi libreta militar, entonces ya no voy a ser ese improductivo, sino productivo. Y eso se llama sentido de vida para nuestra comunidad. Aquí entonces vamos a mirar cómo las representaciones sociales culturales pierden sentido. Incluso medicina legal ahí entra, y entra la fiscalía a perder como agentes causales de pérdida de sentido, porque ella con las instituciones se llevaba bien. Se lleva también que se daba el lujo de practicar la oposición política, cosa que no se puede dar, ese lujo no se lo da el 90% de la población. Ella se daba ese lujo y era una persona integrada y cohesionada, con mucho sentido en la vida, y ya lo perdió. Bueno. Un párrafo especial para lo genital, porque así lo exige la legislación y las gestiones que han llevado a cabo las agrupaciones feministas y las legislaciones internacionales hacen que el delito sexual no se perdone, ¿no? Digamos, no se puede, alguien que haya cometido este delito no puede indultarse, por ejemplo. De manera que uno tiene que saber también en qué va la legislación y cuál es la legislación internacional para decir o cómo tratar un tema. Aquí vamos a resaltar que efectivamente es un tema sexual. Hay suficientísima información de la persona. Aquí está. Modificó la excitabilidad de las zonas erógenas siendo experimentadas como dolorosas y objetos malos que pueden enfermar. Así da contención a la experiencia de dolor y de simbolización. Digamos, la recarga de los órganos sexuales en erotismo se da mediante un proceso que se inicia desde que la madre le da seno al niño hasta cuando se tienen las relaciones sexuales, en el marco de vincular, digamos que es lo máximo. Entonces, toda esa cadena de simbolización se vio alterada. Hoy los órganos sexuales es que qué vaina, que yo me acuesto y por qué me duelen, y le pasa a las víctimas de delito sexual de esa naturaleza en el marco de la tortura. No es la única que hemos visto que le ha pasado eso, tenemos varias mujeres que les ha ocurrido y este fenómeno se puede ver repetido. Bien, entonces aquí las conclusiones. Las conclusiones son en el mismo sentido, pero entonces aquí ya les ponemos los nombres y que sean como consecuencia de los hechos, porque ya hemos probado a ultranza con la historia personal, con la historia familiar que están relacionados. Y el protocolo de Estambul se ve reflejado aquí. No es que yo vaya a poner, mire, protocolo de Estambul, no se trata de un cuestionario, sino se trata de llenar de sentido los ítems que trae y argumentar. Todo este discurso es argumentativo, no se acepta que sea en un modelo de un esqueleto de un cuestionario, ¿sí? No, tiene que ser argumentativo y se tiene que redactar así. Aquí están ya más decantados y más sustentados, pero ya lo pueden ver más clarito. Hubiéramos empezado por ahí, ¿no? Ahí está. Hasta las quejas psicosomáticas, el cambio duradero en la personalidad, ella ya es otra. Sigue más adelantico. Bueno. Y probándole, diciéndole que hasta ahí va el protocolo de Estambul. Y en el 7, entonces, como consecuencia del delito sexual que se investiga, porque el protocolo no lo trae explicitado así, se investiga, presenta secuelas consistentes en el abandono de la sexualidad como tal, es decir, como dimensión tanto de lo corporal como de lo relacional, que puede evidenciarse en la imposibilidad de compartir con su compañero, caricia y actividad grata, incluso se dan reacciones motoras automáticas de rechazo al ser tocada por él, y las zonas sexuales se han modificado en su excitabilidad, siendo hoy experimentadas como dolorosas y objetos malos que pueden enfermar. Digamos que ahí se completa el protocolo más lo sexual, que era lo que la autoridad necesitaba seguramente, espero, tanto para dos cosas. Una, para decir que no miente y que por lo tanto se le ha garantizado a los posibles acusados que ya esa información es útil
y también para que de allí se desprendan las acciones también a reparación, a tipificación del delito, etcétera, etcétera. Entonces, ese era el caso. Yo sé que hay preguntas y hice unas 6, 7 diapositivas para que demos un poquito de contexto y dejar las preguntas más específicas al final, si es que las hay. Entonces, aquí estamos un poquito del contexto. Yo las tengo que mirar más. Siguiente. Bueno, entonces, ¿de qué tipo de violencia se trata? Económica, ¿de qué? No, se trata de una violencia que se llama persecutoria. O sea, le hemos puesto así el miedo de ser perseguido. No se vive todos los días, sí, tal vez sí, pero no en ese monto, ¿no? Entonces, una de las preguntas es ¿por qué pasa la tortura? ¿Cómo así que a una gente? ¿Y por qué a mí no? ¿O por qué a mí sí? ¿O yo conozco a alguien? ¿Pero por qué? ¿Dónde está el germen de la persecución? En todos los seres humanos, ¿no? Tal como lo conocemos hoy, deriva de la Segunda Guerra. O sea, lo que la Segunda Guerra le aporta, además del montón de muertos que ya había ocurrido en otras. Por ejemplo, en el genocidio de Armenia hubo muchísimos, 1 millón y pico en un solo evento. Entonces, digamos que sí, no es la muerte por sí misma, sino la muerte industrial, a escala industrial, con todo lo que conocemos hoy de la modernidad. Ustedes saben, nosotros llegamos al instituto y ¡pum!, marcamos la tarjeta, ya es un evento de la modernidad. Entramos allí, tenemos sobre el escritorio, ya es un evento de la modernidad. A, B, C, todo lo que hicimos aquí es un evento de la modernidad. Y digamos que en la modernidad también caben la crueldad y la tortura, y se sabe cómo se tiene que hacer y qué pasos, y se ha estudiado e investigado, así como se investiga cómo será la mejor manera de dar un suplemento alimentario para un niño de tal edad que tiene que tomar esta vitamina, aquella otra, también se sabría cómo es que se tienen que hacer estas cosas para obtener un resultado X. Es decir, la maldad y la bondad allí no existen como tales, son las eficiencias, los rendimientos y los objetivos de. Entonces, de eso se trata. Entonces, por eso están en todos. Perdóname, los valores de la comunidad, lo que uno considera lo más valioso para uno, pueden ser el germen de una situación persecutoria. La normatividad institucional también puede ser el germen de una violencia persecutoria, lo mismo que la autoridad soberana de alguien, puede ser el totalitarismo y otras cosas políticas, serían el germen para que se pudiera arrogar a alguien el poder de perseguir. Se llama el poder de perseguir, no todos podemos perseguir. Entonces, siguiente. Está dentro del campo del psicoanálisis, dentro de un capítulo que se conoce como destructividad. Destruir por destruir. Digamos, uno le castigaría a un niño para obtener, decir, bueno, si toca darle una que otra nalgada para que sepa lo que es el dolor y la frustración y todo eso, digamos que eso no sería destructividad. Destructividad es lo que acabamos de ver, destruir todo el funcionamiento, todo el contexto y sacar a ese ser, quitarle el sentido. ¿Qué le quita sentido a las actividades? El terror es, bueno, lo vimos en el terrorismo, ¿no? El terrorismo, en este caso de Estado. El asesinato selectivo, por ejemplo, el asesinato selectivo es quitar las cabezas de las personas líderes, y todo esto generan terror y es destructividad. Por ejemplo, matar al cacique, que es el depositario, al chamán de una tribu, que es el depositario de todo un acumulado histórico y cultural de una comunidad, matan a una sola persona y los otros no saben cómo para dónde coger, ¿no? A nosotros ya nos pasó. Digamos que nosotros no tenemos un chamán porque lo tenemos adentro, nosotros mismos lo hacemos. Y el genocidio, que no son la suma de asesinatos, no son 5.000 asesinatos, por ejemplo en el caso de esta paciente que es miembro de ese partido político, no serían los tales 5.000 asesinatos uno más, sino en la totalidad, lo que implica, lo que significa exterminar hasta, como se dice, la semilla, ¿no? ¿Se han oído eso? Tal vez en la televisión lo tratan ahora con la serie. Siguiente. En la tortura no se requieren estructuras muy organizadas, por eso nunca van a encontrar la oficina, esa que yo les decía, no se requiere nada. Es decir, cualquiera puede torturar a cualquiera. Si tiene lo que vimos en la primera, si tienen el poder de perseguir, entonces se puede en cualquier cosa, en cualquier momento. No hay una colaboración y una división del trabajo, son estructuras que se rigen por manuales y por adquieren un quehacer eficiente dentro del eficientismo de la modernidad. Y no es necesaria la fuerza, sino la emulación, la amenaza, ¿no? y el hacer cómo. Y cada individuo quiere ser el primero en tomar como trofeo a la víctima. Eso pasa en la tortura y en la violencia persecutoria. Es decir,
Lo podemos ver con los líderes guerrilleros, por ejemplo, que allá se peleaban y se tomaban fotos que con Raúl Reyes de cabeza, por ahí en internet se pueden conseguir las fotos, son terribles, pero digamos que eso sí nos ilustra mucho, que cuando hay violencia persecutoria, quien es el triunfador pasa por encima de todos los valores y de todas las cosas con tal de, entonces tiene un sentido distinto, ¿no? Eso pasa. Siguiente. Bueno, aquí están un ejemplo de violencia sistemática, que las ejecuciones, llamadas ejecuciones extrajudiciales en San José. Esa no quedó muy buena porque son una fila de ataúdes. Digamos que el ser humano sí está acostumbrado, es el trato de la muerte como la normalización de esas cosas. Ya no nos parecería raro ver un desfile de ataúdes por acá, pues porque uno sabe, sí, mataron a un poco por allá, ¿no? Una cosa así. Porque la muerte está ritualizada y la muerte se contempla ya a los 9 días, la novena, ahora ir a la funeraria, ¿no? Ya nadie se puede quedar en la casa, nadie quiere nada de lo muerto. Pero digamos que sí, una funeraria, se pasaban mucho unas tarjeticas y las cintas y todas estas cosas. Esto no puede ser así, digamos, esto a nivel industrial todo eso se pierde y solamente son el desfile de cajas o de cadáveres, como sea. Siguiente. La tortura del siglo XX, la tortura ya saben que en anteriores, allá por épocas anteriores existía, pero tenía otro sentido. ¿Qué es lo que le ha aportado a la tortura? La modernidad, lo que llamamos después de la Segunda Guerra, que se hace sistematizada. Si pueden escoger o no escoger a las víctimas. Por ejemplo, para sembrar el terror pueden coger y torturar a ciertos personajes por allí o pueden ser al azar, igual tienen distintos destinos, pero se puede hacer de las dos maneras. Es instrumento de terror persecutorio, es confinado a unidades especiales de la policía o los militares y no hay búsqueda de verdad ni confesiones, se busca más bien es acallar. La gente cree que la torturan es para que diga algo, diga dónde está tal cosa, no. Aparentemente es así, pero el efecto final es que se acalla, ¿no? Y la gente no se quiere meter con el torturado, con el perseguido. Uno lo puede ver a nivel institucional, cuando alguien está en mal con las instancias superiores, la gente le va sacando el cuerpo y la va bajando por allí, ¿no? Eso es de este tipo. Esto es lo que ha aportado, digamos, ese sentido y esas cosas las ha aportado la modernidad. Antes no pasaba eso. Siguiente. La tortura destruye la personalidad y su integralidad. Entonces aquí el dolor, el pánico y el desamparo son las experiencias emocionales que se viven allí. Cada parte del cuerpo, cada actitud, cada impulso puede ser usado como blanco de tormento. Como les decía yo, si yo tiendo a retirar la mano, pues en la tortura, en el campo de concentración, por ejemplo, y eso es cuando deja huella física, pero les iba a decir que en el campo de concentración, por ejemplo, le pedían a los nazis a uno de los detenidos que tenían allí, que era el padre de alguien que también tenían allí, que el padre matara al hijo, que el hijo matara al padre para poder sobrevivir. Ahí se destruye en absoluto las 3 personas, quien da la orden y los 2 que la ejecutan, porque han pasado por todo, han destruido todos los ejes organizadores de civilidad y humanidad. Entonces, y es sencillísimo, o sea, destruir es muy fácil, construir es lo que es difícil. Bueno, el cuerpo no es experimentado como fuente de acción, es decir, no puedo, para lo que es mi cuerpo no lo puedo hacer, sino se torna pasivo y por eso es que esta persona se siente depositaria del cáncer. Hay que saber que se desimbolizó todo lo que el cuerpo podía tener y ahora es un recipiente de cáncer. Cómplice de la tortura, si yo no sintiera nada, pues no me torturaba. Siguiente, ya vamos a terminar. También es un laboratorio de poder absoluto, porque mantener a la gente en una agonía persecutoria completa, como las personas que hemos de pronto, no sé si aquí habrá las que les ha tocado viajar a las regiones y ver montarse uno en una lancha, es una experiencia que se monta en una lancha y empiezan, por allá aparecen los militares y ametrallan, y las que no estamos ahí nos angustiamos mucho y pensando que nos van. No, es un ritual de ametrallamiento sobre el personal civil, le disparan realmente a las orillas, pero uno tiene que pasar por esa experiencia de ritualización, de manera que siempre dicen, ay, hoy ametrallaron, o sea, mañana va a pasar esto y pasado mañana sí, eso pasó como tal día que bajaron tantos muertos por el río, por ejemplo. Entonces todas esas cosas están instrumentalizadas hoy en día. ¿Ve? Entonces eso ocurre con la agonía permanente, la perpetuación de la vejación, y lo que es la tortura en lo individual lo es el campo de concentración en grande. Hay autores que dicen que el campo de concentración ya lo tenemos todos instalado dentro, en la modernidad. No nos damos cuenta, no nos tienen que hacer nada, simplemente con el hecho de haber nacido en esta época
tenemos una especie de dictador arriba, de juez impresionante que nos mantiene en la culpa y todo eso que no tenía el ser humano antes de la modernidad. Siguiente. ¿Qué más? Ya vamos acabando. Siguiente diapositiva. El porqué del mal. Bueno, esa es más compleja, pero bueno, la gente se pregunta el porqué del mal. Simplemente hay muchas maneras de entender, pero somos nosotros mismos. Para expulsar lo malo, yo no soy el malo es usted, por eso le pego allá. El otro, la omnipotencia y superar, es que yo soy mejor que usted, porque en los nazis tengo el cabello así, soy así, no sé qué, pero nosotros también aquí tenemos esas tendencias. Entonces eso también es el porqué del mal. Algunas sociedades cuyo valor está centrado en la seguridad, y eso es tan importante porque este es el máximo desarrollo de la modernidad. En nombre de la seguridad, la gente dice, ay, qué bueno que por fin hicieron limpieza social por aquí, ¿no? El taxista que yo cojo taxi todos los días y yo creo que podría hacer una encuesta, el 98% de los taxistas dicen a uno, ay, no, pero pobrecito ustedes, ojalá y vengan rápido a matar, porque es que ya no se puede pasar por aquí, ojalá. Entonces digamos que eso, cuando el valor está centrado en la seguridad, se puede cometer toda clase de injerencia. Estamos asistiendo a eso, ¿no? Las que oyen noticias internacionales pueden saber eso. Bueno, entonces esto crea unas disposiciones paranoides, ya vamos a terminar en todo caso, pero quería dejarles esas dos palabritas, paranoides y recipiente de partes indeseadas y aterrorizantes, que es la representación de uno mismo. Y el ejemplo que les puedo poner a ustedes es en lo institucional lo mismo. Una persona que la va mal en algo porque ha cometido errores, porque ya ha peleado con alguien, porque es transgresora, cualquier cosa, empieza a hacer, y se llama la creación de chivos expiatorios. Los grupos se alivian cuando el chivo expiatorio sale o es castigado duramente, pero lo que no sabe la gente es que detrás de ese chivo expiatorio va otro, porque eso es de naturaleza industrial, y si se escoge una manera de arreglar los problemas castigando sistemáticamente al grupo, entonces se entra en esta cosa. Siguiente. Bueno, la víctima de la tortura es convertida en un amasijo animal, ahí entre comillas, de reacciones mediante la aplicación dosificada del dolor, manteniendo un reino intermedio entre la vida y la muerte, ya lo habíamos visto, ¿no? Se destruye el ser humano como ser corporal. No se trata de un conflicto, no se puede aplicar las cosas básicas de cómo nosotros examinamos la enfermedad, ¿no? Sobrepasa la medicina, la psiquiatría. Siguiente. Víctimas. Para la víctima, el perseguidor se le vuelve la persona más importante, la más importante. Y el desamparo, el estado mental, también permanente. Siguiente. Eso aparece hasta en los test neuropsicológicos. El victimario tiene la ilusión de vínculo con una figura central que establece qué es lo importante y qué pensar sobre ello. El ser humano busca sentido para todo, entonces el sentido es hacer las cosas bien para salir adelante, y con eso se puede también implementar lo que la gente quiera. Aquí hay que salir adelante y ahora en adelante vamos a vender por y eso se llama darle sentido a las actividades. Y quien es victimario se acopla a eso y siente que va en pos de algo superior y mejor de lo que el común de la gente cree. Y entonces a mí me decía uno que examiné por un paramilitar, me decía, ay, pero usted, ¿de qué se aterra, doctora? Gracias a mí, usted tiene carro y puede mandar a su hijo a la universidad, si no fue. Y uno, tal vez no. Bien. Libidinización de la crueldad. Esto está también en la sociedad. Bueno, sobre eso hay un estudio muy, muy bonitos. Pero sí es la idea de que, fíjense que en los siglos anteriores la sexualidad no se podía nombrar, ni podía aparecer una mujer medio desnuda ni nada, pero la muerte sí se trataba mucho. Y ya que tú te vas a morir, entonces ve para tal hospital, y se trataba muchas cosas alrededor de la muerte, y la gente se moría en su casa acompañada y rodeada de la gente. Ahora se viró la torta, la sexualidad aparece así, explícita, mientras que la muerte no aparece. Son ires y venires de la sociedad y de los sentidos que las sociedades les imprime a su vida. Eso se llama, en este momento, la libidinización de la crueldad. La vemos en los trastornos de personalidad muy explícitamente, límites sociopáticos, ¿no? En fin, eso sería otro tema, pero le pasa al victimario. Siguiente. Entonces este es el Angelus Novus de Paul Klee. Este es una acuarela, y ese se llama el Angelus Novus. Ese lo compró Walter Benjamin, uno de los filósofos de Frankfurt, perseguido
por los nazis y muere tratando de escapar, se muere tratando de escapar de los nazis. Y entonces, un poquito para mostrarles la filosofía alrededor de estos autores de la modernidad también, es lo que él dice acerca de lo que dicen el grupo de filósofos de Frankfurt acerca de esta obra de arte. Siguiente. Entonces dicen que así este Angelus Novus, el ángel del progreso, debía llamarse más bien el ángel de la historia, porque ¿cómo lo ven ellos? Dice, el ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero una tormenta desciende del paraíso y se arremolina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas, es decir, no puede volar. El ángel del progreso, el Angelus Novus, que es realmente el ángel de la historia, es decir, la historia no nos pertenece y no la conocemos, porque no hay tiempo en el progreso, en aras al progreso, a la prosperidad, y con esas ideas de la modernidad, no hay tiempo para fijarse en los que van quedando tendidos en el camino, no hay tiempo ni manera ni para qué nos desperdiciamos mirando los que van cayendo a nuestro lado. Entonces esa es la tragedia del ser humano moderno, donde la tortura adquiere ya la dimensión que espero haberles transmitido un poco, más allá de lo técnico científico del protocolo de Estambul, más allá de eso el espíritu que habría que recomponer, el que habría que reconstruir para que nosotros continuáramos siendo humanos y siendo como seres humanos teniendo un sí mismo, una individualidad sin que se anule la del otro, una tendencia a no estar uniformados, sino a ser diversos como lo somos, ¿no? Y este es el del final. El siguiente es que, bueno, que se espera que todo esto, la esperanza es que las cosas cambien, es decir, y dice este mismo filósofo, cada época no solo sueña la siguiente, sino que soñadoramente apremia su despertar. Tenemos que soñar la siguiente época, llevar en sí misma su despertar, lleva en sí misma su final y lo despliega, según Hegel, con argucia. Es decir, esto se supone que no se ha terminado, esperemos que no se termine, digamos que los efectos de la modernidad y de este tipo de violencia a la que vivimos tenga un destino mejor. Es decir, como dicen por ahí que un mundo mejor es posible, resumen un poco el pensamiento de los de Frankfurt, y eso era lo que les quería comentar, de la tortura. Creo que no quedaron preguntas. Gracias. Pues estamos ya sobre